Sean bienvenidos a este tercer simposio de salud respiratoria inframédica 2023. Es para nosotros un honor que nos acompañen en este foro científico que tiene como objetivo analizar y difundir temas relevantes de la salud respiratoria. Como es tradición, nos acompañarán invitados expertos en cada uno de los temas. A lo largo de estos 4 días realizaremos mesas redondas en las cuales podremos conocer la experiencia clínica de profesionales de la salud con una vasta experiencia en cada uno de los temas a revisar. La dinámica será la siguiente. Iniciaremos con la presentación de nuestros panelistas con una breve semblanza de su carrera profesional. Acto seguido, partiremos sobre casos clínicos presentados por los expertos y abriremos la discusión de los mismos. Esto nos permitirá conocer la experiencia clínica y profesional de los panelistas en cada tema. Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas en la cual todos ustedes podrán participar a través del chat de Zoom o para quienes nos acompañan vía Facebook. Dejen sus dudas en la sección de comentarios de la transmisión en vivo. Nosotros se las compartiremos a los expertos y comentaremos las dudas de cada tema. Antes de comenzar, les hago un breve recordatorio de que los participantes de este evento obtendrán una constancia de participación. Pueden solicitarla de 2 formas muy sencillas. Para quienes nos ven desde su computadora o tablet y tengan a la mano su celular, pueden escanear el código QR que les estará apareciendo al final del programa. Eso es muy importante. No se desconecten porque al final de la transmisión es cuando podrán ustedes adquirir ese código QR. Solo deberán llenar el formulario con sus datos personales y nuestro equipo les estará enviando su constancia a su correo una vez concluido el simposio. O bien, dentro del chat de Zoom y en comentarios de Facebook Live, les compartiremos el link con el cual podrán realizar el mismo proceso. Ojo, es muy importante que pongan sus datos como quieren que aparezcan en la constancia de participación. Y como es costumbre, queremos consentir a todos nuestros asistentes con un 10% de descuento en productos de la línea médica, válido al comprar solo en www.infraenlinea.com con el código Simposio 2023, todo juntito, que pueden agregar en la sección ya de pago. Aprovechen, porque estará vigente desde esta mención y hasta el jueves 28 de septiembre, que es nuestra última mesa redonda. Muy bien, pues vamos a empezar con esta dinámica. Les hago la invitación a que interactúen en los chats, tanto de Zoom como de Facebook, para saber el lugar de donde nos acompañan, con el hashtag inframédicaen y agreguen el estado o la localidad en donde se encuentran, así como les está apareciendo ahorita en pantalla. Así es que vamos a dar unos segundos para que nos comenten de dónde y de qué estados de la República nos están siguiendo. Muy bien, vamos a leer, vamos a ver aquí de qué estados de la República. Buenas noches, saludos desde Oaxaca, Chiapas, Puebla, San Luis Potosí. Hola, doctora Blanco, Coahuila, nos están viendo desde Coahuila. Estamos viendo aquí, saludos de Chihuahua. Monterrey, desde la Sultana del Norte también nos saludan, muchísimas gracias. Sigan participando con el hashtag inframédicaen y pónganos el estado en donde nos están visualizando. En el Estado de México, muy bien, muy cerquita de aquí donde estamos el día de hoy transmitiendo. Muchísimas gracias, híjole, va muy rápido el chat, pero bueno, los estamos siguiendo aquí. Morelos, presente, muchísimo saludo a los compañeros y amigos desde el estado de Morelos. Muy bien, pues ahora sí, comenzamos. El tema con el que abriremos el Simposium de Salud Respiratoria e Inframédica de este año es oxigenoterapia, actualidades y revisión de caso clínico en paciente con enfermedad respiratoria. A lo largo de esta mesa redonda exploraremos diferentes aspectos relacionados con la oxigenoterapia y esperamos generar un debate enriquecedor que nos lleve a nuevas perspectivas y avances en este rubro. Iniciaremos presentando a nuestros panelistas del día de hoy. De verdad, para mí es un honor presentarles a la doctora Zaira Romero López. La doctora Romero es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en neumología en la misma institución. Además, la doctora Romero cuenta con una especialidad en medicina del sueño. Es la titular de la Clínica del Sueño del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social.
La doctora Zaira Romero se desempeña como profesora tanto en el ámbito de pregrado como de posgrado en la universidad. Con todos estos logros y su vasta experiencia, no cabe duda que la doctora Zaira Romero aportará valiosos conocimientos y perspectivas a nuestra mesa redonda. Estamos ansiosos por escuchar sus ideas y opiniones sobre el tema que nos convoca. Bienvenida, doctora Zaira Romero, un gusto que nos acompañe. Y bueno, como segundo panelista en esta mesa redonda tenemos el honor de contar también con la presencia del doctor Gabriel Escobedo Arenas. El doctor Escobedo es médico cirujano, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de su título de medicina, se especializó en neumología y trabajó como médico adscrito en el Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. El doctor Escobedo también cuenta con una especialidad en medicina del sueño. Es importante destacar que el doctor Escobedo es miembro del Consejo Nacional de Neumología desde 1992. Además, se desempeña como profesor tanto en el ámbito de pregrado como de posgrado en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco, doctor, por aceptar nuestra invitación a este tercer simposio de salud respiratoria y de parte de todo el equipo de Inframédica agradecemos sinceramente a nuestros panelistas por su disposición a participar en esta mesa redonda. Sean bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muy bien, a nuestros queridos asistentes les recordamos que agreguen sus datos o comentarios a lo largo de esta mesa redonda para comentarlos con nuestros panelistas en la sección de preguntas y respuestas. Y ahora sí, ya, sin más preámbulos, comencemos con la revisión del caso clínico. Y bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva. Doctora, si nos ayuda, por favor, con el inicio de este caso clínico, sí, estamos claro. Atentos a sus indicaciones. Claro que sí. Bueno, en este caso clínico hablamos de un hombre de 66 años que su síntoma principal es disnea. Tiene como antecedentes el etilismo social, tabaquismo de 30 cigarrillos por día, con un índice tabáquico de 20 paquetes año. Es trabajador de empresa de pinturas y colorantes, o fue trabajador de empresas de pinturas y colorantes por 20 años, padece hipertensión arterial sistémica desde hace un año, actualmente el tratamiento con telmisartán, una diaria de 40 miligramos. Padeció COVID hace 3 años y requirió del uso de oxígeno suplementario y también tiene el diagnóstico desde hace 2 años de poliglobulia. Dentro de su enfermedad actual tiene un tiempo de evolución de 1 mes con el síntoma que comentábamos, disnea, que incluso ha incrementado progresivamente y ha sido de medianos a pequeños esfuerzos y se ha asociado con tos escasamente productiva. Doctor, ¿algún comentario que nos quisiera hacer de la presentación tan importante que nos da el caso clínico la doctora Zaira, por favor? Pues hay puntos importantes de ver, como el antecedente tabáquico tan importante que tiene, el aspecto laboral, trabajador en empresa de pintura y colorantes por 20 años, se asocian los dos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las comorbilidades que ha presentado, hipertensión y COVID, y la poliglobulia que se le diagnosticó desde hace 2 años, que nos hablaría de la insuficiencia respiratoria crónica. Muy bien, doctor, ¿nos ayuda pues a lo mejor a revisar estos datos de la exploración física? Somos todo oídos. Sí, este paciente presenta constantes vitales de 72 kilogramos de peso, talla 1,64, una saturación de oxígeno al aire ambiente del 88%, frecuencia cardíaca de 95, se encuentra consciente, orientado y colaborador, cuello sin alteraciones, a la auscultación cardíaca rítmica, sin soplos, la auscultación pulmonar, no se integra síndrome pleuropulmonar, pero sí disminución de los ruidos respiratorios con presencia de sibilancias de predominio expiratorio diseminadas, el abdomen sin problema, blando, depresible sin megalias y las extremidades, pulsos conservados, no edemas, ni signos de flebitis ni trombosis. Doctora, a lo mejor algo que nos quiera aportar que sea relevante de la exploración física. Lo que llama la atención es la saturación por pulsioximetría, que es tomada al aire ambiente y nos detecta un 88% en reposo. Y además que el paciente en la actualidad, al momento de la exploración, pues cursa con datos de broncoespasmo. Así es, muchísimas gracias. Doctor, ¿nos ayuda con las pruebas complementarias, lo relevante que usted encuentre en ellas y sus comentarios? Bueno, se le hicieron las pruebas complementarias, la química prácticamente normal, sí, la biometría hemática con hemoglobina de 19, un hematocrito 58, el ancho de distribución de 20.1 que corroboraría los datos de la poliglobulia y sí llama un poquito la atención las enzimas hepáticas que se encuentran ligeramente elevadas que pudiera asociarse tal vez con el alcoholismo que presenta el paciente. Doctora, un último comentario en este apartado. Pues realmente corroboramos el hecho de que el paciente cursa con poliglobulia por los niveles de hemoglobina y el hematocrito.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, encontramos esta placa de tórax, no sé quién quiera compartirnos sus comentarios acerca de esta placa, doctora. Realmente es una radiografía muy característica de un paciente que cursa con datos de hiperinsuflación. Entonces vemos los datos característicos de volúmenes pulmonares incrementados, el abatimiento del hemidiafragma y lo que nosotros conocemos o denominamos el corazón en gota. Entonces, todo esto nos habla de un paciente que tiene datos de atrapamiento aéreo y datos como tal de hiperinsuflación por radiografía de tórax. Doctor, ¿algo que quiera comentarnos acerca de la placa? No, pues hasta este momento llevamos ya un paciente con cuadro clínico y radiológico muy sugestivo de determinada enfermedad. Lo que tenemos que hacer es buscar el diagnóstico definitivo. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Y bueno, ¿qué nos pueden decir de esta prueba que es tan relevante en este caso? Doctora, ¿quiere empezar con los comentarios? Doctor. Es una prueba sumamente valiosa para hacer un diagnóstico como tal de enfermedades pulmonares y en este caso para descartar en este paciente datos de obstrucción a nivel pulmonar. Es una espirometría como tal, lo que tenemos que ver de inicio es la calidad de la prueba y esta la podemos ver con base en valores de la espirometría, así como las curvas, que tanto de flujo-volumen como de volumen-tiempo. Y con base en esto, pues validar que la prueba en realidad es viable para ser interpretada. Y aquí lo que observamos tanto en su fase pre como post broncodilatador es que hay una marcada reducción de la relación FVC, capacidad vital forzada, y el BF1, que es el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo. De acuerdo a las guías, sabemos que esta relación, si es menor del 70%, hablamos como tal de un patrón obstructivo. Posteriormente vamos a observar lo que es la capacidad vital forzada, que en este caso se encuentra normal, y el BF1, que vemos que está disminuido. Por lo tanto, podemos catalogar este estudio espirométrico como un patrón obstructivo y posteriormente a graduar como tal la gravedad con base en el BF1. Doctor, ¿algún otro comentario que nos guste compartir del estudio? Que el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la actualidad tiende a ser exclusivamente con la espirometría, es el tener los pelos de la burra en la mano, y en este caso siempre es recomendable cómo ver la espirometría, y en primer punto es las curvas, la relación BF1 capacidad vital forzada y los flujos. Con esto ya podemos tener las curvas, ¿para qué? Para ver si está bien realizado el estudio. La relación para tener el diagnóstico de proceso obstructivo y el BF1 para graduar la gravedad de la obstrucción. Perfecto, bueno, entonces tenemos una espirometría calidad A con un patrón espirométrico basal obstructivo, consideramos como moderado, sin cambios al test postbroncodilatador, y esto es importante que sepan que se calculó con las nuevas guías, ¿no? Con lo cual estamos graduando la obstrucción y persiste como una obstrucción moderada. Bueno, continuemos con esto, doctor, si nos ayuda con esta interpretación del estudio y del caso. Lo que vemos en pantalla está tomado del GOL, que es la última actualización de la guía para el estudio del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la guía GOL nos pone en primer punto el diagnóstico. Ya tenemos la espirometría, tenemos diagnóstico de espirometría obstructiva sin respuesta al broncodilatador, nos hace diagnóstico de POC. En el siguiente caso es ver la gravedad de la obstrucción, y la gravedad de la obstrucción vamos a verlo en base exclusivamente al volumen expirado forzado en el primer segundo. Arriba del 80 es leve, entre 50 y 79 moderada, 30 a 49 grave y abajo del 30 muy grave. Ya graduando la gravedad de la obstrucción, la guía GOL dice, para iniciar un tratamiento tienes que meter a tu paciente en el cuadrante que están viendo ustedes en pantalla. Dice, ¿y te vas a basar en qué? En las disneas sobre todo y la calidad de vida. A la derecha de la gráfica que tenemos se ve la clasificación de la disnea, que es la clasificación del Consejo Británico de Investigación Médica, la MRC, y entonces es 0 sin disnea, ¿sí? Y equivale a la misma clasificación de los viejos maestros latinoamericanos, de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos y de reposo. Entonces, en base a eso, metemos al paciente en grupo A, B o E. A, si no tiene mucha sintomatología, B, si ya tiene mucha sintomatología, y el E
va a ser que aquel paciente que presente agudizaciones frecuentes o haya requerido una sola agudización en los últimos 12 meses que haya requerido hospitalización. Por eso se le pone grupo E de exacerbadores. Doctora, ¿algún comentario en esta diapositiva, por favor? Pues nada más recordar que fue uno de los grandes cambios que tuvo la última guía de las guías GOLD de 2023, que ya lo catalogó en estos tres paneles, y con base en esos paneles nos permite el hecho de poder guiar un poquito más el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico de estos pacientes. Perfecto, bueno, pues complementamos esto y bueno, pues pasemos ya a las primeras preguntas que les vamos a hacer a los panelistas para poder desarrollar el análisis, ¿no?, de este caso clínico en relación a una patología tan común como la que es el EPOC y una de las realidades que padecen nuestros pacientes con EPOC, la necesidad de oxígeno. Y la primera pregunta obligada sería la impresión diagnóstica, doctora. ¿Cuáles serían sus impresiones diagnósticas de acuerdo a lo que revisamos del caso clínico? En este caso, bueno, tenemos un paciente con antecedentes de relevancia, o sea, tiene factores de riesgo, como lo comentábamos, el antecedente laboral, el antecedente de tabaquismo, y secundariamente pues ya presenta sintomatología respiratoria, que corroboramos con el hecho de la clínica, la exploración física y posteriormente la visualización de la radiografía de tórax, donde vemos que hay cambios significativos a nivel estructural pulmonar. Entonces, después, posteriormente, lo corroboramos completamente con la espirometría, donde evidenciamos el patrón obstructivo. Entonces, con base en todos estos datos, podemos llegar a la conclusión de que es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto. Doctor, ¿quiere concluir algo más en esta diapositiva? Pues sí, que también se le corrobora la poliglobulia que presenta, y esto nos habla de la insuficiencia respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque la poliglobulia no se da de un día para otro, sino requiere meses para irse produciendo. Perfecto, bueno, y entonces sería obligada la siguiente pregunta con respecto a lo que veíamos, nos regresamos aquí y decimos de insuficiencia respiratoria crónica, sí o no, se requiere o no una gasometría, y entonces la siguiente pregunta obligada sería, ¿todos los pacientes necesitan gasometría o cuál es el método diagnóstico para corroborar hipoxemia o insuficiencia respiratoria? Okay. Doctora, por favor. Bueno, actualmente, de hecho, se ha considerado la medición de la saturación por pulsioximetría como un quinto signo vital. Entonces, actualmente ya todos nuestros médicos en general ya tienen esa herramienta que es muy útil, que es el pulsioxímetro, que lo podemos utilizar en el consultorio y en la visita hospitalaria. Entonces, con base en la pulsioximetría podemos inferir que un paciente puede estar cursando con datos de hipoxemia, sobre todo cuando aquel pulsioxímetro marca una saturación menor a 88%, hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, estrictamente hablando, la insuficiencia respiratoria crónica se tiene que validar con una gasometría arterial, valorando los gases arteriales, el intercambio gaseoso, lo que es la presión parcial de oxígeno, la presión de CO2 y la saturación de oxígeno. Entonces, con base en esto podemos definir que son datos de insuficiencia respiratoria crónica. Sin embargo, el hecho de contar con un pulsioxímetro y que nos valide una saturación incluso menor a 90 o menor a 88, ya es un foco rojo que tenemos que atender a ese paciente y valorar si ese paciente requiere o no oxígeno complementario. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, bueno, pues pasemos a la tercera pregunta, porque la tenemos muy de bote pronto. ¿Cómo clasificamos, cómo identificamos la gravedad del paciente con EPOC? Hace rato nos hacía una mención, pero quisiera que la ampliara en esta posibilidad. Sí, la gravedad en relación a su obstrucción nos la va a dar el volumen expirado forzado en el primer segundo. Si ya tuvimos la relación sugestiva de obstrucción, le hicimos la prueba broncodilatadora, resultó que es negativa, es una obstrucción fija, que eso es el diagnóstico de EPOC, una obstrucción fija que no tiene reversibilidad como tal. Y entonces, ¿qué tan grave es? Es el volumen expirado forzado en el primer segundo. Arriba del 80% de lo que esperamos es una obstrucción leve, 50 y 79 moderada, 30 49 ya es grave y abajo del 30 muy grave. El paciente que estábamos revisando en un inicio, pues presentaba una obstrucción moderada. Esto, repito, es en cuanto a su función pulmonar, ¿sí?
En cuanto a la oxigenación y todo eso, va a depender, como comentaba la doctora Romero, en base a la gasometría y al menos al pulsioxímetro que se le tomó al paciente. Perfecto, bueno, pues pasemos a la pregunta número 4, doctora, que es el tratamiento no farmacológico del paciente con EPOC. Y bueno, quisiéramos conocer sus comentarios. ¿Cuáles serían las primeras estrategias o cómo llevar al paciente en el tratamiento no farmacológico y su importancia, doctora? Claro. En este caso, lo principal en un paciente, sobre todo que tuvo o tiene el antecedente de tabaquismo o que actualmente está fumando, lo primero es el consejo médico. Y el consejo médico es el dejar de fumar, que incluye, aparte del consejo, puede tener opción de tener un tratamiento farmacológico para la cesación tabáquica. Y sobre todo también, de acuerdo a los paneles que veíamos, pues es también la acción que se debe de tomar. En este caso, sobre todo para el panel B y E, se marca o se enfatiza un poquito más la parte de la rehabilitación pulmonar. Sin embargo, eso no implica que no podamos iniciar rehabilitación pulmonar desde las primeras etapas. La parte de la actividad física y esta nueva guía lo que menciona también es el hecho de iniciar vacunación, tanto antineumocócica, antiinfluenza, y aquí mencionan igualmente para tosferina, obviamente para COVID-19, y se agrega también vacunación para herpes. Perfecto. Y bueno, ese es con respecto al tratamiento no farmacológico, pero ¿cuál sería en su momento sus comentarios? Si quiere pasamos con el doctor Escobedo y nos regala su comentario. Doctor, el tratamiento farmacológico, ¿cuál sería su comentario? El tratamiento farmacológico se va a basar en el panel que hayamos colocado al paciente. El grupo A, como lo estamos viendo en la diapositiva, son pacientes que no tienen sintomatología en realidad, ¿sí? O es muy escasa la sintomatología. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a detectar al paciente del grupo A? Bueno, es muy difícil. Ese paciente llega porque se le va a operar de algo y se encontró algo en la placa radiológica, se encontró algo en la espirometría y entonces nos lo mandan a consulta. El paciente prácticamente no tiene sintomatología. Este paciente es el que comento yo que hay que buscarlo intencionadamente en ferias de la salud, en hacer un protocolo para buscar a todos los pacientes que van a un consultorio médico o a una unidad hospitalaria que tenga espirómetro, realizarle una prueba espirométrica. Y entonces la guía nos dice, inicia el tratamiento con un broncodilatador, el que tú quieras, no pone una específico, puede ser de acción corta o de acción prolongada. Sí, de preferencia, pues escogemos siempre el de acción prolongada por comodidad del paciente. El grupo B, que ya es un paciente que tiene sintomatología, ¿sí? A ese paciente la guía nos recomienda iniciar con un tratamiento con doble terapia, un anticolinérgico de acción prolongada y un betagonista de acción prolongada, los dos juntos. ¿Sí? Y el paciente que ingresa al grupo E, que es el paciente que tiene agudizaciones, más de 2 agudizaciones en los últimos 12 meses, ¿sí? A ese paciente nos dice doble terapia, pero hay un pero ahí que lo estamos viendo, el asterisco, se checa cómo están los eosinófilos. Si tus eosinófilos están arriba de 300, tu paciente va a requerir esteroide inhalado. Si no está arriba de 300, intenta primero con la doble terapia. Y una vez que tenemos ya iniciado el tratamiento, la misma guía nos sugiere que cada 8 o 12 semanas hagamos un seguimiento para ver la evolución del paciente. Doctora, algo con lo que quiera cerrar esta diapositiva, este análisis de la parte del caso. Sí, nada más enfatizar la elección del dispositivo, ¿no? Checar realmente qué es el dispositivo que se elige, ya sea cualquiera de los broncodilatadores de larga acción, ya sea beta-2 agonista o antimuscarínico, elegir uno en caso de la monoterapia o los dos en caso de la doble terapia, pero tener muy en cuenta lo que se comentaba, el hecho de agregar un esteroide inhalado. El agregar esteroide inhalado sí tiene sus indicaciones precisas, que fueron las que ya se comentaron previamente con relación al conteo de eosinófilos. Perfecto. Pues nos queda muy claro esta parte del tratamiento farmacológico, cómo iniciar el no farmacológico y bueno, tenemos que hacer el análisis principalmente. Este paciente, este caso clínico, de acuerdo a lo que revisamos, ¿tiene indicación de oxígeno complementario? Sí, no, ¿por qué? Y me gustaría que nos ayudaran ahí con esta parte. Doctora, adelante, por favor. En este caso, digo, aunque no tenemos como tal una gasometría, es un paciente que ya clínicamente ya tiene
datos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que por pulsioximetría la saturación está en 88%, y que para corroborarla pues necesitaremos la gasometría arterial como tal para definir un criterio específico de oxigenoterapia, que es tener una PaO2 inferior a 55 milímetros de mercurio, o en este caso una PaO2 entre 55 y 60 milímetros de mercurio, pero que además exista la presencia de hipertensión pulmonar, cor pulmonale, falla cardíaca y poliglobulia. En este caso tenemos a un paciente con poliglobulia corroborado por hemoglobina y por hematócrito, y por lo tanto, aunado a todos los datos clínicos y de laboratorio, es un paciente que efectivamente se va a beneficiar del uso de oxigenoterapia crónica ambulatoria. Doctor, y pues pasamos a la siguiente pregunta, ya la dejamos en ese punto y pasamos a la siguiente pregunta. Doctor, ¿cuáles son los beneficios que le otorga la oxigenoterapia, en este caso a este paciente con patología respiratoria crónica? Sí, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un problema importante, que es, han estado batallando mucho con su oxígeno por mucho tiempo. En ocasiones iniciamos la oxigenoterapia lamentablemente en forma tardía. Entonces, detectar la enfermedad oportunamente y al mismo tiempo detectar la necesidad de oxigenoterapia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hasta la fecha el único método para decirle al paciente que podemos incrementar algo su sobrevida de vida es la oxigenoterapia. Pero se debe a una oxigenoterapia que debe de ser bien mandada, o sea, la terapéutica tiene que ser mínimo 16 horas en el día. Si le damos 2 horas, 3 horas al paciente en el día, de nada le va a servir. El paciente requiere tener el oxígeno mínimo 16 horas. Si fuera posible más tiempo, sería lo ideal. Ahora, afortunadamente, en la actualidad, pues con los nuevos formas de administrar la oxigenoterapia, el paciente puede llevarlo. Hace 20 años era muy difícil, los tanques eran muy difíciles, incluso existió la cánula traqueal para aplicación de oxigenoterapia, pero en la actualidad es más sencillo. Entonces, hacerle ver al paciente que no es que se esté acostumbrando a usar oxígeno extra, porque estamos acostumbrados a usarlo desde que nacemos, ¿sí? Sino que este oxígeno complementario o suplementario va a ser lo único que puede alargarle una buena calidad de vida y más años. Perfecto. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta, doctora, que en su momento se la dejo a usted para que nos dé sus comentarios. ¿Cuáles son los criterios que en su momento debemos de encontrar de referencia de pacientes con EPOC que yo puedo detectar como médico de primer contacto en el primer nivel de atención o como medicina preventiva, que me tienen que abrir los ojos que ese paciente requiere o una valoración de un segundo o hasta de un tercer nivel? Adelante, doctora, por favor. Sí, en este caso, bueno, tenemos a un paciente que ya tiene la indicación de oxigenoterapia crónica ambulatoria. Entonces, este es uno de los criterios para referir a un especialista, ya sea segundo o tercer nivel, medicina interna o neumología. Entonces, en este caso, sí es necesario que de inicio el especialista que esté capacitado en evaluar este tipo de pacientes dé la indicación precisa de oxigenoterapia de inicio. Entonces, lo que comentábamos, idealmente lo que se hace a los pacientes es recomendarles que utilicen el oxígeno para dormir durante todo el tiempo que duermen y el restante lo complementen para llegar al menos a las horas que se requieren para tener un beneficio en este caso. Otro tipo de evaluación que necesitaría un paciente pues es que se vea en la espirometría un descenso rápido o acelerado del BEF1, entre otro tipo de indicaciones, como por ejemplo que haya otro tipo de complicaciones en este paciente, que haya la presencia de bulas o de alguna otra situación que requiera alguna intervención quirúrgica. Asimismo, también alguna otra complicación como la falla cardíaca o el cor pulmonar crónico o agudo que pueda generar este paciente también requiere una valoración por especialistas tanto de segundo como de tercer nivel.
Y voy a retomar un comentario que hace rato decía el doctor Escobedo y lo pongo sobre la mesa para su comentario y análisis. Es muy importante que en el primer nivel de atención, en el segundo, en el tercer, en el nivel que sea, si tenemos la posibilidad de hacer espirometrías a los pacientes, esto nos va a permitir identificar este descenso acelerado del FEV1. Pero si no le hacemos nunca una espirometría al paciente, pues nunca vamos a poder identificar este descenso tan brusco. ¿Qué tan brusco puede ser, doctor, y cuál sería la importancia? Me voy a este punto por la importancia de la espirometría. El descenso puede ser gradual o brusco, de acuerdo a cada uno de los pacientes y qué nos lo esté agudizando. La causa número 1 de agudizaciones siguen siendo las infecciones y en segundo lugar alteraciones en la contaminación. Entonces el descenso puede ser muy rápido o puede ir siendo gradualmente. Pero aquí la importancia es esa, si los médicos de primer contacto no cuentan con la herramienta de la espirometría, de nada sirve que estén detectando el problema si no tienen con qué corroborarlo. Y entonces a la hora de que van a dar un tratamiento, pues no les es muy fácil poder sustentar por qué van a cambiar o van a agregar el medicamento. Pero no solamente la espirometría, la gasometría también es difícil en ocasiones en unidades de primer nivel que se cuente con gasómetros. Entonces yo creo que en el momento actual, si algo nos ha dejado también la pandemia, es que necesitamos espirómetros más espirómetros en las unidades de primer nivel y gasómetros. Con esto podemos tener un buen control de nuestro paciente para saber en qué momento lo puedo seguir manteniendo con su tratamiento o requiero enviarlo a un segundo o incluso a un tercer nivel. Perfecto. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta, doctora, si nos ayuda con su opinión acerca de, entonces, ¿cuál es la importancia? Porque regresamos a la pregunta al comentario que va a hacer el doctor Escobedo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la detección de pacientes con EPOC en el primer nivel de atención? Sus comentarios, doctora. Creo que lo principal en este caso o en estos casos es detectar a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? Uno de los principales factores de riesgo, pues, es el antecedente de tabaquismo o el antecedente de una exposición laboral, el antecedente de que hayan estado expuestos a humo de leña, carbón o petróleo. Todo este tipo de antecedentes pues nos dan un preámbulo para detectar este tipo de pacientes y saber que son pacientes que requerirán un estudio de espirometría para corroborar como tal el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, este diagnóstico oportuno pues nos ayuda a dar un tratamiento eficaz para evitar todas las posibles complicaciones que pueda tener este paciente, tanto a corto como a largo plazo. Y además, darles el tratamiento adecuado desde el inicio, desde lo que se vio con base en tratamiento no farmacológico y farmacológico, y también explicarles cómo deben de utilizar esos inhaladores, porque otra causa de exacerbaciones o de agudizaciones es el hecho de que los pacientes no saben utilizar un inhalador. Ok, tienen el tratamiento, pero si no están entrenados, porque a veces es complicado, ¿no? Estamos en la consulta y tenemos cierto número de consultas, es complicado detenernos, pero vale la pena que nos detengamos como profesionales de la salud. Entonces, recapitulando en este punto, me gustaría, si ustedes me lo permiten, hacer las siguientes puntualizaciones. La primera, debo de sospechar de un paciente con EPOC que requiere una espirometría con los siguientes, mayor de 40 años, ¿están de acuerdo? Depende del hábito tabáquico y de los antecedentes laborales. Es muy difícil en la actualidad ya hablar de una edad como tal. El contacto con la quema de la biomasa, que era lo que denominábamos antes la quema del humo de leña, ¿sí? Está variando mucho. Las enfermedades infecciosas en la infancia se están considerando factor predisponente para EPOC. Entonces, ¿en qué momento vamos a iniciar? Yo creo que deberíamos de tener. Fumas, hay que hacerte espirometría. Okay. Tienes tos, disnea o expectoración, hay que hacerte espirometría. ¿Sí? Y si soy medio psicópata y tengo ansiedad, me voy y me hago una espirometría. Sobre todo si tengo el antecedente de haber estado conviviendo en casa con humo de leña. Entonces, aquí antiguamente los médicos nos equivocábamos mucho y preguntábamos, sobre todo si era mujer, ¿cocinó con leña? Sí, como si el cocinar produjera la enfermedad. Y no, el cocinar no produce la enfermedad. La pregunta que debiéramos hacer es, de niño,
¿cuántas horas estaba usted en la misma habitación donde estaba el fogón encendido? Sí, porque en la comunidad rural muchas de las mujeres que ahora cursan 50, 60 años o más, no nacían en un hospital, nacían dentro del domicilio. Alguna vez escuché de algún también especialista que decía, muchas mujeres en la comunidad rural, antes de recibir su primer tetada de leche materna, ya estaban inhalando humo dentro de la misma. Entonces, ya dijimos los factores, ya hablamos de la sintomatología, ¿no? Tos persistente, disnea, que vivir en una ciudad con esta altitud, como la Ciudad de México, Toluca, con estas fuentes de contaminación, también ya deberíamos de sospechar en hacernos una espirometría y que también la gente lo tome en cuenta, ¿no, doctor? Y pues, la contaminación puede ser un factor predisponente. No se ha encontrado ningún estudio hasta la fecha, ni en Los Ángeles, ni en China, que son las ciudades más contaminadas, ni en la nuestra, que diga que en sí la contaminación causa la enfermedad, pero sí está perfectamente demostrado que la agudiza. Claro. Sí. Perfecto. Un último comentario, doctora, con respecto a esto de qué pacientes. Nada más no olvidar que también existe un factor genético, ¿no? También el antecedente de que haya habido un familiar con alguna enfermedad pulmonar crónica, también es una situación que hay que investigar. Entonces hay que investigar porque también hay otro tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se asocia o tiene un componente genético. Perfecto, bueno, creo que no dejamos nada en el tintero con esta última diapositiva. Y bueno, pues pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, que el chat, si se fijan, ya está hirviendo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a empezar. Dice, gracias a la participación de nuestros panelistas, tenemos algunas preguntas del público y vamos a empezar con la primera. Dice aquí, si tengo un paciente que tiene todos los factores de riesgo, pero su espirometría es normal, ¿qué otras pruebas debo realizar? ¿Quién inicia? Okay, bueno, actualmente es importante que se sepa que en la actualidad la parte del estudio radiológico toma una gran relevancia. O sea, anteriormente decíamos, no, bueno, solamente espirometría y es lo único, pero actualmente también ya tiene una relevancia el hecho de hacer un estudio de radiografía, un estudio de tomografía incluso, para valorar alteraciones funcionales, incluso si el paciente no tiene sintomatología. De hecho, la misma guía actualmente pues ya mete algo que anteriormente, hace muchos años, ¿no? Muchas guías teníamos, que es el PREPOC, ¿no? Entonces actualmente tenemos… EPOC 0. Exactamente, actualmente tenemos esa definición, donde pues no hay evidencia como tal espirométrica, pero hay sintomatología. Doctor, ¿alguna otra prueba, algún otro comentario que usted crea que es importante, que no debemos dejar pasar cuando encontramos una espirometría normal, pero este paciente ha fumado tanta cantidad de cajetillas, sí tiene disnea, sí tiene tos, pero hoy encontramos una espirometría o normal o limítrofe? ¿Qué otro estudio, doctor? El problema es importante aquí porque el paciente hasta lo presume, ¿no? Dice, ya ven, vean, mi espirometría salió normal. Bueno, la doctora decía, bien, ok, vamos a checar cómo está tu morfología en base a la placa de rayos X y en base a la tomografía. Y todavía, si insistimos, podríamos buscar algunas alteraciones ya, como sería hacer un DL, que es una prueba que se hace de CO2, para ver cómo está la difusión del CO2, que pudiera darnos una alteración temprana en pacientes que todavía no tienen manifestaciones clínicas, o incluso en pacientes, si su paciente es sedentario, ¿sí? Hacen una prueba de esfuerzo, una marcha de 6 minutos, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, no tanto de que fuera EPOC, sino pudiera tener ya un problema intersticial este tipo de pacientes, porque recordemos que el tabaco no es productor como tal de EPOC, sino es un fomentador de enfermedades pulmonares. La principal es la EPOC, pero también nos pega con la fibrosis, también nos pega con las infecciones. Es un catalizador importante para muchas patologías. Muy bien. Y aquí hay una pregunta, la voy a iniciar con usted, doctora, la número que dice aquí. ¿Cómo sé cuál es la dosis que le debo poner a mi paciente con EPOC? O bueno, ¿cuál sería la dosis o cómo iniciar la dosificación del oxígeno, doctora? Bueno, la meta en realidad es mantener una saturación por arriba del 90%. O sea, eso es como lo que se ha determinado, y se da un rango de saturación en pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, como en el caso que vimos, que puede mantenerse entre 88 y 89%, siempre y cuando sea con el flujo mínimo necesario para mantener esa saturación. O sea,
el corte, digamos, el punto de corte es 90% con el flujo mínimo necesario, que en este caso empezaríamos incluso con 1 litro. Hay algunos concentrados que dan medio litro. Entonces, si yo con ese medio litro o con 1 litro alcanzo las metas de saturación, que es por arriba del 90%, lo podemos manejar así. En este caso no es como en la escuela, tenemos que tener 100. Claro. No es eso lo que debemos de buscar, es romper el dato de hipoxemia que estamos encontrando en la oximetría. Mi paciente tiene en estática una desaturación de 86, le pongo 1 litro por minuto, mi paciente corrige, se va a 91, 92 y yo estaría haciendo una titulación en reposo correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si este paciente empieza a caminar, doctor? ¿Tenemos que corregir esa dosis? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que corregir la dosis para el ejercicio del paciente. Y esto se va a corregir igual, en la misma forma. Se le hace caminar un poco al paciente y se ve cuánto desatura. Y entonces se le regula. Por eso es que en ocasiones, cuando hacemos la prescripción de la oxigenoterapia, mandamos oxígeno en reposo 1 litro por minuto, por ejemplo. Al realizar ejercicio, 1.5 o 2 litros por minuto. E incluso para dormir puede requerir otra cantidad, otros litros por minuto. ¿Por qué? Porque no es la misma actividad que está presentando el paciente. Todos en tranquilidad, ¿sí? Podemos estar con 90% de oxígeno. Y esos son pacientes que sufren mucho cuando van a consulta, porque les toman la oxigenación, les ponen su pulsioxímetro y como están totalmente en reposo, 90. Cuando pasan, les dice el médico, pues no requiere, tiene usted 90. Dice, pero doctor, vea cómo estoy. No, aquí dice 90. No, espérate, tómale después de ese mínimo esfuerzo desde de la silla al entrar al escritorio del consultorio, cuánto está saturando. Y nos vamos a llevar sorpresas de pacientes que llegan a 80, 78%, pero que una vez que se sientan, inmediatamente la oxigenación empieza a subir. Eso es lo que tenemos que estar checando los médicos. Entonces, no nos cuesta nada dejarle el oxímetro, sí, ponérselo y a ver, mire, está en 78, sí, y en reposo va llegando, va subiendo y llega a 90. Ese paciente, a pesar de que en reposo tiene 90%, en realidad requiere oxigenoterapia. ¿Para qué? Para la movilidad, ¿sí? Independientemente si se tratara de EPOC o se tratara de otra cosa, porque acordémonos que la oxigenoterapia no solamente es para EPOC, ¿sí? Cualquier patología pulmonar o alguna patología cardiovascular o ya como sostén para tratamiento de enfermedades oncológicas, pudiéramos estar dando oxigenoterapia. Claro que sí. Y bueno, aquí me voy a pasar a la siguiente pregunta porque el chat hierve que hierve y si no, no vamos a completar las preguntas. Dice aquí, ¿el tratamiento con triple terapia es bueno? Yo creo que ahí tendríamos que no de ver si es bueno o es malo, sino tiene indicaciones. ¿Quién me comparte las indicaciones de una triple terapia para el tratamiento de EPOC? Es bueno si el paciente requiere triple terapia. Sí, las guías nos dicen, empieza con doble terapia. La triple terapia se la vas a aplicar solamente si el paciente tiene más de 300 eosinófilos o si tu paciente ha tenido más de 2 agudizaciones en los últimos 12 meses. Entonces sí, o eres agudizador frecuente o tienes más de 300 eosinófilos, entonces eres candidato para tener triple terapia. Y la C, o sea, el tercer punto importante, si nuestro paciente tiene o tuvo antecedente de asma. Entonces, asma con EPOC, indicativo de triple terapia. EPOC con eosinófilos arriba de 300, triple terapia. EPOC con agudización frecuente, triple terapia. Si no estoy dentro de este grupo, debo de irme a la doble terapia. Ok, ese es un dato muy importante. Y están surgiendo ya ahorita preguntas con respecto al EPOC, la oxigenoterapia y la saturación. Yo soy un paciente con EPOC, dice aquí, bueno, tengo pacientes con EPOC. ¿Cada cuánto tengo que recomendarles que se tomen la oximetría de pulso? Pienso que el médico que nos está haciendo esta pregunta nos dice, al hipertenso lo traemos durísimo con tómate diario la presión, al diabético con todos los días pínchate, al paciente con insuficiencia respiratoria, con hipoxemia, con EPOC, con un diagnóstico ya establecido. ¿Cada cuánto se debe tomar si estamos haciendo un scrimmage o un tamizaje? ¿Cada cuánto sugeriría usted, doctor? Al principio sí tiene que ser muy, muy regular, incluso hasta en 3 ocasiones al día podemos estarlo midiendo o de acuerdo a la actividad física que presente. Pero una vez que ya establecimos el tratamiento,
O sea que ya le pusimos tantos litros en reposo, tantos litros en ejercicio, tantos litros para dormir. No es muy recomendable estarla tomando cada rato porque se vuelve obsesión. Y el oxígeno varía de acuerdo a la actividad que estamos presentando. Si yo en este momento me levanto, camino 5 metros, regreso, voy a tener cambios en mi frecuencia cardíaca, en mi presión arterial y en la oxigenación. Y entonces, si el paciente lo enseñamos a estarlo midiéndose cada rato, se vuelve algo obsesivo. Es igual que la presión, los cardiólogos en la actualidad dicen, nada más mientras encontramos el tratamiento ideal, presión diaria, misma hora más o menos. Y después, el cardiólogo le dice a uno, tómate la presión 3-4 veces por semana y la vas anotando. Igual, tómate la oxigenación 4 o 5 veces por semana, sobre todo si te sientes mal, tómatela y entonces ya vemos. Importante al paciente, el paciente con EPOC que ya requiere oxígeno, no le vamos a poder retirar la oxigenoterapia. Entonces esto es importante que se lo hagamos ver al paciente, porque si no él se está midiendo la oxigenación y cuando se ve el 92 dice, no, ya, sí, y se quita sus puntas y dice, listo, y empezamos a tener problemas. Entonces tenemos que concientizar al paciente que tiene una enfermedad crónica, que requiere un tratamiento crónico, que no se lo vamos a poder retirar. Doctora, una pregunta que nos surge aquí. ¿Un paciente asmático puede desarrollar EPOC? Claro. ¿Sí? ¿Hay alguna indicación específica para colocar un medicamento inhalado en spray? En un paciente con EPOC. Bueno, vamos a tratar de entender, a ver si la compañera que nos hizo esta pregunta nos la amplía un poco más para poderla entender y pasamos a la siguiente, la doctora Alejandra Olivares. Desde algún índice tabáquico o fumar, espirometría, ¿hay comorbilidades que agudicen el EPOC? Desde algún índice tabáquico o fumar, podríamos ya sugerir espirometría, creo entender así, y las comorbilidades que agudicen el EPOC. El índice tabáquico que se sugiere es arriba de 10, pero yo le diría en la actualidad, si su paciente tiene antecedente tabáquico, aunque sean 4 cigarrillos al día, aunque su índice tabáquico esté entre 4 y 5, hágale una espirometría. Así es. ¿Y cuáles serían las comorbilidades, doctora, que podrían agudizar el EPOC? Pues generalmente es como tal la presencia de falla cardíaca en estos pacientes, puedan agudizar el EPOC. Cualquier cosa o cualquier cuestión infecciosa, como mencionábamos previamente, pueden agudizar el EPOC. Cualquier cambio que tenga en su ambiente, que comentábamos, la contaminación ambiental, la exposición a este tipo de polvos, pueden agudizar el EPOC. El hecho de no utilizar adecuadamente sus inhaladores pueden agudizar el EPOC. Entonces podemos dividirlo a grandes rasgos en infecciosas y no infecciosas. Tengo un paciente sin factores de riesgo aparente, pero todas las mañanas amanece con mucha expectoración. ¿Sería candidato a una espirometría? Si no tiene hábito tabáquico positivo, se me hace muy raro, porque generalmente el fumador es como inicia su EPOC, se le llama la tos del fumador. Es una tos matutina, el paciente se despierta, se endereza y al momento de enderezarse, como se mueven las secreciones internamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Se produce el reflejo de la tos. Tose, un acceso fuerte, una expectoración fea y no vuelve a toser sino hasta las 24 horas. Si el paciente no tiene antecedente tabáquico ni antecedente laboral que lo estuvieran justificando, tendríamos que buscar alguna otra causa, como bien pudiera ser una bronquiectasia, ¿sí? O algo tal vez un poquito hasta más grave, como descartarle un inicio de tuberculosis. Claro. ¿Algún comentario respecto? Que aún así en este caso, de todas, ameritaría un estudio de espirometría y como bien dice el doctor Escobedo, hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de enfermedades pulmonares, no todo es EPOC. Entonces, dentro de todas las enfermedades pulmonares tenemos igualmente las infecciosas como tuberculosis y las no infecciosas como en el caso de las bronquiectasias. El oxígeno, estoy tratando de resumir porque son muchas las preguntas. El oxígeno, ¿cuántas horas al día, dijo el doctor Escobedo, que es recomendable utilizarlo y por qué? Es un estudio viejo, lo hemos comentado en algunas ocasiones. Desde los 80 del siglo pasado se hizo un estudio que fue a 12 horas.
A las 12 horas de uso del oxígeno se vio que había un poquito de mayor sobrevida de los pacientes con EPOC. Entonces alguien dijo en ese momento, bueno, si fue a 12 horas vamos a hacerlo a 24. Y se hizo a 24 horas. ¿Y qué se concluyó en ese estudio? Bueno, se concluyó que primero era difícil que los pacientes cumplieran las 24 horas, sobre todo si no estaba tan avanzada la enfermedad. ¿Y cuál fue la media que se encontró? 16 horas. Y entonces se tomó en cuenta las 16 horas. Ahora, ¿por qué? Porque son 16 horas en que el organismo está recibiendo oxígeno suplementario. ¿Sí? El oxígeno, acordémonos que es el que nos está produciendo la energía del cuerpo para realizar cualquier tipo de nuestras actividades. Si el paciente tiene poco, lo recomendable son mínimo 16 horas. Si es posible un poquito más, es mejor. Pero aquí viene algo importante. Si nuestro paciente no requiere oxigenoterapia, el oxígeno puede ser tóxico para él. Esto nos lleva a que el oxígeno es como cualquier medicamento. Tiene indicaciones y tiene contraindicaciones y también tiene efectos tóxicos. Entonces no se nos olvide esto. La mejor manera para tener control es la oximetría de pulso. Y bueno, voy a darle continuidad a esa pregunta y luego viene una para usted, doctora, que ya se la voy mostrando para que usted vea que le va a encantar, es esta. Doctor, si oxigena a un paciente 86 en saturación en oxímetro, ¿es normal que durante el día pueda llegar a tener 90 en actividad? Sí, sí es normal que pueda llegar a tener 90 en actividad. ¿Por qué? Porque yo le diría, cheque cómo está su frecuencia cardíaca. Sí. El cuerpo no solamente es la frecuencia respiratoria la que se va a ver alterada, la frecuencia cardíaca se va a ver alterada. Y en ocasiones esto nos engaña porque el paciente tiene 70 de frecuencia cardíaca y la saturación está en 88. Y de repente dice, oye, mira, estoy en 92, sí, ¿y cómo está tu frecuencia cardíaca? 110, 120 por minuto. Claro, tienes esa saturación gracias al trabajo extra que tiene el corazón. No quiere decir que no amerites el oxígeno, al contrario, necesitamos bajar esa frecuencia cardíaca y lo vamos a lograr con el oxígeno. Si no, en breve vamos a tener un paciente con insuficiencia cardíaca, con EPOC y todo más, ¿no? Un infarto. Claro. Doctora, pues ahora sí, dice, ¿estos pacientes con EPOC también desarrollan apnea del sueño? ¿Cuáles son los signos de esta y su tratamiento? Claro, son pacientes que van a estar como comorbilidad la presencia de apnea obstructiva del sueño. Hay que buscarlo intencionadamente mediante un estudio de sueño, una polisomnografía diagnóstica nocturna, y ahí son pacientes que pueden cursar con obstrucción, con eventos respiratorios durante el tiempo que duermen. Y bueno, hay que poner énfasis en estos pacientes porque se van a beneficiar mucho, no solo de la oxigenoterapia, sino también del uso de dispositivos de ventilación nocturna. Y voy a tratar de resumir esta pregunta porque tiene que ver con puntas nasales, con mascarillas o con reservorio. Me gustaría que nos dieran sus comentarios, que le recordemos al público cuáles son las indicaciones o los límites de una cánula, hasta dónde, cuándo buscaríamos utilizar una mascarilla y cuándo una con reservorio. ¿Quién me ayuda? ¿Quién inicia? Sí, recordemos que la oxigenoterapia se basa en el de bajo gasto, en el reservorio. Cuando yo utilizo puntas nasales, el reservorio es nuestro reservorio natural, que es la cavidad nasal, la nariz, cavidad nasal y la orofaringe. Ahí se va a acumular el oxígeno que está disparando la punta. Entonces, si lo ponemos a 3 litros por minuto, por ejemplo, van a ser 50 mililitros que va a estar dando por segundo. Entonces, si consideramos que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 20 por minuto y tiene una relación inspiración-expiración de 1 a 2, significa que la expiración dura 2 segundos. ¿Sí? El aire sale en prácticamente 1.5 segundos y ese medio segundo que queda, la cánula, la punta nasal, rellena, ¿sí?, el reservorio natural. Y entonces el paciente ya lo puede inhalar. Podemos administrar oxígeno. Si mi paciente requiere más o tiene una frecuencia respiratoria mayor, entonces le voy a colocar la mascarilla porque incremento la cantidad del reservorio para oxígeno al 100%. Si necesita más todavía, le voy a agregar la bolsa reservorio porque entonces ya le estoy dando mayor participación a mi paciente de oxígeno al 100.
y afortunadamente ya no utilizamos tanto las tiendas faciales. La doctora Ramel yo creo que las vio nada más ahí en los museos, eran enormes, las poníamos hacia el paciente con el codo de aquí y salía todo aquí. Y esto nos llevaba a las cámaras faciales, ¿no? Que estaban todas. Sí, afortunadamente la oxigenoterapia también ha evolucionado, ¿sí? Y tenemos ahorita otras formas de administrar oxígeno con mayor seguridad y con menos riesgos para el paciente. Pero tiene mucho que ver la cánula. Entonces, mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria moderada, lo voy a manejar con puntas nasales. Lo puedo llegar hasta las puntas nasales entre 3 y 5 litros por minuto. Si le pongo la mascarilla, puedo incrementar la cantidad de litros y lo voy a dejar hasta 6, 7 litros por minuto. Si le pongo la bolsa reservorio, puedo incrementar arriba de 10 a 14 litros por minuto. Pero no es tanto el oxígeno que nos va a llegar. Acordémonos que el volumen minuto es inversamente proporcional a la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo tengo un volumen minuto, o sea, una frecuencia cardíaca muy alta, sí, la fracción inspirada de oxígeno disminuye por esa salida y entrada del aire. Entonces aquí entra cuando ya metemos otras modalidades de oxigenoterapia, como fue la pandemia que ayudó a muchísimos pacientes, el alto flujo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a ir cerrando las preguntas porque ya el tiempo nos va devorando y bueno, nada más para cerrar aquí algunos comentarios. Las sangrías, hay varias preguntas. En el EPOC, las sangrías son opción de tratamiento, ¿cuándo es necesaria las sangrías? ¿Están indicadas o no? Doctora, su comentario. Bueno, actualmente no hay ninguna indicación de hacer ninguna sangría. Lo que se hace en realidad o lo que se tiene determinado es sobre todo cuando hay datos de falla cardíaca derecha. Cuando el hematócrito hace que falle el corazón derecho, ahí sí podría estar indicado algo que denominamos hemodilución. Es decir, se extrae la cantidad de sangre y esa misma sangre se repone con líquido. Solamente en este caso estaría la indicación de eso. De lo contrario, el tratamiento para la poliglobulia como tal es oxigenoterapia. Perfecto. Dice aquí, es cierto que el estar expuesto a humo del electrocauterio en las cirugías tiene alto riesgo de POC. Ese es un cirujano que nos está visitando, creo que tendríamos que decirle que… Pues no hay evidencia como tal, ¿eh? El tiempo que está en contacto es mínimo. Pues primero que nada queremos felicitar al doctor porque tiene muchas cirugías y eso podría ser un dato muy relevante, lo felicitamos. Y ya para cerrar, nos dicen aquí, gracias a los ponentes y a Inframédica por el contenido y la calidad de las exposiciones, le mandan saludos a la doctora, le manda a felicitar María Berenice y al doctor Adriana Jiménez le manda también un saludo muy fuerte. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa del día de hoy. Quiero cerrar mencionándoles que queda muy claro que la oxigenoterapia es una herramienta invaluable en el tratamiento de enfermedades respiratorias. A través de esta mesa redonda hemos podido analizar algunos de los fundamentos, beneficios y desafíos asociados con esta terapia. Es de vital importancia seguir investigando y mejorando los tratamientos y procedimientos dentro de la oxigenoterapia para brindar una mejor calidad de vida a los pacientes que la necesiten. Agradezco a nuestros invitados especiales, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por aportar sus conocimientos en este campo. Muchas gracias, doctora Zaira, muchísimas gracias, doctor Gabriel Escobedo, por su disposición. Agradezco también al público presente por su participación en esta nueva edición del Simposium de Salud Respiratoria Inframédica. Sin ustedes esto no sería posible. Y finalmente agradezco a todo el staff aquí presente de Inframédica por hacer posible este nuevo formato, que para los que nos han acompañado anteriormente se pudieron dar cuenta de que nos gusta implementar mejoras e innovar en nuestros webinars. Inframédica siempre poniendo un pie adelante. Queremos que este simposio siga creciendo para llevar esta información a más personas que lo puedan necesitar. Síganos por favor en redes sociales como Inframédica MX. Les recuerdo que esta sesión quedará grabada y se publicará posterior en nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a revisar, compartir con demás profesionales de la salud. No olviden mandarnos sus datos para generar su constancia de participación y poder enviárselas a sus correos. Al término de la transmisión quedará el código QR en el cual ustedes podrán generar su registro.
Y por favor, aprovechen este beneficio que le estamos dando, es este 10% de descuento en productos médicos, válido al comprar solo en www.infraenlinea.com con el código Symposium 2023, vigente desde hoy hasta el jueves 28 de septiembre. Un gusto poder platicar con ustedes nuevamente. Mañana continuamos este simposium con el tema ventilación mecánica domiciliaria, invasiva y no invasiva. Va a estar muy interesante, no se lo deben de perder, los esperamos. Gracias a todos y que tengan una linda noche.